Hola, en este video vamos a hacer el código para guardar el nosotros del admin. Vamos a hacerlo con Ajax también. Vamos al IDE. Vale, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que modificar la clase about. Tenemos que modificar el Ajax about también. También tenemos que trabajar en la clase motor ajax.js. Entonces vamos a ir por cada uno de estos archivos. Vamos a empezar por el modelo. Por lo menos yo acá voy a empezar por el modelo. Así que voy a irme a la clase about. ¿Y qué necesitamos hacer acá? Necesitamos agregarle un nuevo método a esta clase. Ese método se va a encargar de actualizar la información en la tabla. Vamos a crear el método. Aquí ya terminamos la función. La función se llama update y contiene el objeto de la conexión a la base de datos, la variable donde guardamos la consulta SQL, vamos a actualizar la tabla about, los campos título, descripción, misión y visión, donde el ID sea igual a el ID que va a tener el objeto este, la propiedad ID acá arriba. Tenemos acá la ejecución de esa consulta, que la ejecuta el objeto conexión. Nosotros le pasamos como argumento nuestra consulta y este objeto la ejecuta con el método consulta. La respuesta la tenemos acá en esta variable. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Si es que realmente se actualizó el registro en la base de datos, si hubo alguna fila afectada. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que hubo una fila afectada? Ya para ello vamos a crear una variable donde vamos a guardar esa información. Sería 0, 1, 2, 3, etc. Y con el objeto conexión, de ese objeto la propiedad enlace, y ahí llamamos a lo que es la propiedad affected row, que lo que contiene es la cantidad de filas afectadas. Por ejemplo, si no se editó la fila, el registro, entonces aquí va a haber un 0. Por ende, si hubo un 0, no se actualizó. Pero en el caso de que se haya actualizado una fila, va a haber un 1. Si se actualizaron dos filas, va a haber un 2. Y así vamos a ver si realizó la actualización o no. Entonces, con un if, vamos a preguntar si lo que tenemos guardado en filas afectadas es mayor a 0. Lo que significa que se actualizó el registro, por ende este método le va a retornar al controlador un verdadero, true, es decir, actualicé. En el caso de que las filas afectadas sean 0, este if va a dar falso, entonces va a ir al else y en respuesta vamos a guardar false. Entonces finalmente, cuando ya sea entre acá en la zona por verdadero o acá en la zona por falso, vamos a retornar lo que quedó guardado en resp. Entonces ahí va a retornar verdadero o va a retornar falso. Ahora vamos al controlador. ¿Qué tenemos que hacer aquí en el controlador? Ya,
en el controlador tenemos que a ver, tenemos que crear un nuevo método, que ese método utilice el método el método update que acabamos de hacer de la clase about. Entonces vamos acá dentro de la clase Ajax about controller y vamos a crear ese método. ¿Qué nombre le vamos a poner? Puede tener el mismo nombre que tiene la clase about, update. Yo voy a usar el mismo nombre, no me voy a complicar. Ok, aquí terminamos el método update en el controlador. Ya, ¿qué es lo que hace este método? Lo primero que hace es pasar a variables locales las variables que van a ser enviadas por el Ajax, que aún no las creamos. Entonces nosotros vamos a tener que crear este ID, título, descripción, misión y visión en el Ajax. Entonces esas nosotros las vamos a capturar de esta manera aquí en el servidor y las vamos a pasar a variables locales. Estas son las que vienen en el cliente, los posts. Luego vamos a crear el objeto de la clase about y una vez creado el objeto vamos a inicializar sus propiedades. ¿Con qué valores? Con las variables locales que tenemos acá arriba. ID, esta variable local ID va a ir a la propiedad ID del objeto. Luego nuestra variable local título va a ir, ¿verdad?, acá a ser guardada en la propiedad título del objeto y así sucesivamente con descripción, misión y visión. Luego que tenemos llenados las propiedades de este objeto, con el objeto vamos a invocar el método update que nos va a retornar verdadero o falso. Entonces, si el método update del objeto nos retorna verdadero, se va a ejecutar esta sección de acá, ¿cierto? Donde nos va a guardar en la variable local notificación el registro actualizado correctamente. Si el método update nos retorna falso, entonces se va a ejecutar el else y va en notificación va a guardar un error, un warning, como tú quieras configurarlo, con el mensaje no se pudo editar el registro. Y esto lo vamos a retornar, ¿verdad?, al cliente dentro de un eco. Aún falta un par de detalles en este controlador, pero eso lo vamos a ver enseguida. Primero, antes de completarlo, primero vamos a ir al motor Ajax y acá vamos a crear la función, ¿verdad?, que vamos a utilizar para enviar la información al servidor. ¿Dónde vamos a escribir esa función?
La voy a hacer aquí abajo del teclist que tengo acá. El clic de login. Entonces vamos a escribir la función. Vale, aquí tenemos la función. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Es igual que el clic que hicimos con el login. Entonces acá, cuando demos clic en este botón guardar, jQuery va a detectar ese clic y va a ejecutar esta función anónima que tenemos, donde acá tenemos el objeto de JavaScript, donde tenemos lo que son los propiedades del nosotros, el ID, el título, descripción, misión y visión, ¿cierto? Estos ID que tenemos acá a la derecha con jQuery son los ID de el formulario. Aquí en este caso sería el input tipo hidden, ese tiene ID about, el input tipo text para el título, su ID es título guión about, y así con cada uno de los demás, visión, la descripción es desk. Esos nombres son estos que vienen acá. Y el punto val es para poder leer lo que está escrito aquí y pasarlo a estas propiedades que tenemos acá. Que este es el objeto que va a ser enviado al servidor con estas propiedades: ID, título, descripción, misión y visión. Y estas son estas que están acá en el post. Post ID, post título, post descripción, post misión y post visión. ¿Por qué post? Porque estamos enviando con el método post. Entonces, ¿qué vamos a hacer si esta comunicación resulta correcta? El controlador nos va a enviar esta notificación. Aún falta hacer el código para que lo envíe, porque solamente estamos acá invocando el método get, pero nos va a enviar esta notificación, que puede ser esta de acá: el registro se actualizó o no se pudo actualizar. Esa respuesta la vamos a tener guardada aquí en REST server. Entonces con jQuery vamos a buscar un componente que tenga este ID resp-ajax en nuestra vista about,
y le vamos a añadir un HTML que va a ser el HTML que viene aquí en REST Server, que es nuestro mensaje que está encerrado en la etiqueta div. Ya, entonces, ahora tenemos que irnos a la vista y crear este tag HTML para ponerle este ID y ahí mostrar la respuesta. Vamos acá a la About, a la vista. ¿Dónde vamos a hacer eso? A ver, tenemos aquí la tarjeta. Puede ser en el mismo cuerpo de la tarjeta, como puede ser antes de la tarjeta, entre arriba de este título y abajo de esta sección. Eso sería, a ver, lo vamos a hacer arriba de la etiqueta. A ver, no. A ver. Lo voy a dejar acá arriba. En el caso de que no se vea bien, la podemos mover. Solo una etiqueta nomás, que tiene que tener este ID. Entonces, este código que está en notificación, cualquiera de estos dos, va a quedar aquí. Aquí lo vamos a ver. Y eso lo haría esta línea de acá. Vale, ahora tenemos que hacer algo más. Okay, hay un pequeño problema, que es que cuando nosotros apretemos el botón guardar, vamos a ejecutar el controlador Ajax About, que es este. Y este por defecto, cuando lo ejecutemos, va a correr el método get, y nosotros necesitamos que ejecute en este caso el método update. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vale, a ver. Se puede hacer de varias maneras. Igual lo voy a hacer acá lo que sea más rápido posible. Tal vez no sea lo más pulcro, pero es lo más rápido para no alargar tanto el cuento. Al controlador acá en la URL, en este controlador vamos a agregar una variable get, es decir, además de enviar estos datos a través de la data por post, vamos a enviar también variables get acá. Entonces, ¿qué variable get voy a crear? Voy a crearme una f de función o acción, y ahí voy a guardar qué acción quiero ejecutar y voy a usar u de update. Solo eso. Entonces, ahora vamos al controlador al ajax.aboutController, y acá abajo fuera de la clase, ¿cierto? Acá donde estamos llamando directamente el método get. Entonces tenemos que filtrar, porque ahora hay dos casos. Es decir, uno que es cuando ejecute este método para traer la tabla y mostrarla en la vista, y luego está este otro método que se tiene que ejecutar cuando guardamos, ¿verdad? Lo que está en la vista lo editamos y lo guardamos en la base de datos.
Por ende, si nosotros ejecutamos directamente este controlador, automáticamente está ejecutando el método get y está enviando hacia el cliente la respuesta a través con echo. Por ende, ahora tenemos que filtrar esto. ¿Cómo lo vamos a filtrar? Vamos a hacer la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Este código va a filtrar qué método tiene que ejecutarse según cómo se esté invocando este Ajax controller. Entonces, cada vez que se llame a este ajax.aboutController, antes de ejecutar los métodos, va a, con un if, averiguar lo siguiente. En el caso de que exista, ¿verdad?, en el servidor una variable superglobal que viene con el método get y se llama a, si existe, y además el valor es igual a u, entonces significa que el usuario, ¿verdad?, se estaría ejecutando este botón, este clic, que sería el actualizar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Con un echo, con el nombre de nuestro Ajax About Controller, invocamos directamente el método update. Entonces, la respuesta del método update con el echo va a ser enviada al cliente. Si esto de acá es falso, es decir, si no existe esta variable, o en el caso de que exista, viene con el valor a diferente a u, la única otra opción que tenemos es get, así que por defecto vamos a ejecutar get. Significa que estaríamos ingresando a la vista nosotros y queremos ver la información acá. A ver, vamos a probar esto. Vamos a ver si todo lo que armamos en cada uno de los archivos ahora está funcionando. Vamos a perdernos de aquí de esta página, vamos a ir al dashboard, vamos a regresar a nosotros. Ya, por lo menos está leyendo la información. Pues vamos a ver si hay algún error en consola, tampoco. Y vamos a ver si está funcionando esto. Guardamos, apretamos el botón y tenemos el mensaje acá arriba que dice registro actualizado correctamente. Ahora actualizado, vamos a averiguar a la base de datos y podríamos averiguar aquí mismo haciendo un F5, como también podemos ir a nuestra base de datos y actualizar acá igual. ¿Ves? Ahí cambió el nosotros, lo cambió efectivamente. Por ende, acá cuando actualicemos vamos a seguir viendo nosotros. ¿Ves? Acá podemos modificar alguno de estos, los vamos a dejar con la L en minúscula para verificar que haya modificado. Guardamos, dice registro actualizado correctamente. Veamos acá y puso la descripción, visión y misión, la primera letra en minúscula, tal cual como lo hicimos acá. Ahora si queremos volver a editar y cambiar a mayúscula, cambiamos las letras. Guardamos, registro actualizado correctamente. ¿Qué pasa si guardo sin modificar absolutamente nada? No modifica y lanza una excepción. ¿Por qué está haciendo esto? Por lo siguiente. A ver. Porque si nosotros intentamos guardar la misma información que está, esto no lo va a guardar. Entonces, en filas afectadas vamos a tener 0 filas. Entonces lanza false. Nos responde falso.
Por ende acá en el controlador, este sí da falso y ejecuta este de acá. Y nos está retornando esa notificación aquí, que es la que vemos acá. Ahora, se puede dejar más bonito este mensaje, esta alerta, sí. Igual la vamos a quitar de acá de la cabecera porque se agregó aquí arribita del título. Fija, esto como que se agrandó, el alto. Entonces vamos a cambiar lo que es el div para que aparezca en otro lado. Y vamos también a mejorar el diseño de esta alerta. Entonces, primero vamos a cambiar esa div de lugar, que es esta acá en la vista About. Vamos a cortar. Y acá vamos a crear, a pegar. Aquí. Vamos a agregarle un comentario. Vamos a ver que aquí guardamos la respuesta Ajax. Bueno, verificamos ya que la consola no dio ningún error. Ahora el mensaje aparece acá. A ver, vamos a ver si lo podemos agregar aquí arribita del título y división, abajo de este, en el cuerpo. Vamos al cuerpo, aquí. Vamos a crear una nueva fila. Esto es Bootstrap. Creo una nueva fila y adentro una sola columna. Que ocupe toda la pantalla horizontal. Y aquí adentro la respuesta. Voy a quitar acá abajo este porque ya sé que en consola no hay ningún problema. Guardamos y aparece el mensaje aquí. Ya lo vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a arreglar el diseño. Entonces vamos a ir aquí a nuestra plantilla admin LTE y vamos a revisar algunas alertas. A ver, ¿dónde están las alertas? Aquí están las alertas. Puede ser alguna de estas. Vamos a usar esta de acá. Entonces, este se llama General. Están en UI General. Vamos a abrir acá, en nuestro IDE. Vamos a abrir ese archivo. En UI General. Vamos a buscar alerts. Aquí estamos. A ver. Aquí tenemos una alerta de Danger.
Las clases, tenemos que copiar la clase esta, el nombre de esta clase, y esa la pegamos aquí, esa es la en warning aquí. Ahí está. Y en registro actualizado correctamente, buscamos la que dice success, esta, y copiamos estas clases. Entonces, ahora aparece así, warning, no se pudo editar el registro. Y ahí, registro actualizado correctamente. Si quieres agregarle el botón, el cerrar este botoncito, entonces ese sería, a ver, este botón. Creo que en todos es el mismo código, a ver. Sí, en todos es el mismo código. Copiamos. Y lo pegamos antes. Sería así. Ahora probamos acá. Ópale. Ahí nos faltó algo. Vamos a ver. Vamos a ver qué falló aquí. Ah, este está. Este es el que está malo. Lo copié mal. No me he dado cuenta. A ver. ¿Quién va raíz aquí? Ahí. Ya creo que este también lo había copiado aquí entre medio. No me había dado cuenta. Vamos a ver. Y ahí está. Dice warning. No se puede. No se pudo editar el registro. Y aquí está el botón para cerrar la alerta. No se puede editar porque no estamos haciendo ninguna modificación, entonces ninguna fila ha sido afectada. Ahora si modifico alguna de estos campos, sí hace el guardado. Registro actualizado correctamente. Ese icono que aparece, veamos si podemos incluirlo. A ver. Serían estos. Vamos a ver si tenemos el CSS cargado para usar este icono. Este iría debajo, a ver, debajo del botón. Este es el check. Ah, lo hizo bien. Vamos a ver. Ahí está. Voy a cambiar este alert y lo voy a poner felicidades.
Felicidades, registro actualizado correctamente. Ahí puedo cerrar la alerta. Y vamos a hacer lo mismo en el error. Vamos a copiar esta alerta. O sea, este icono. Mira, acá lo hice antes del botón. Oh, ups. Ahí está. Ups. Warning. No se pudo editar el registro. Este igual, el de arriba, el success, el que sale bien. Ese icono también lo voy a dejar abajo del botón. Está actualizado correctamente. Ya. Y estamos listos por el momento. Eso es todo.